Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen en las diferentes redes de la Fundación Educar para la Vida. Bienvenidos. Pues en esta oportunidad tenemos la grata presencia en este conversatorio de desinformación en las redes sociales en tiempos electorales de profesionales de primera línea en un apasionante tema que van a estar precisamente debatiendo, exponiendo ideas y obviamente haciendo un análisis. Y dada la coyuntura además, ¿no? Que es precisamente la desinformación en las redes sociales. Acá la tenemos y muchísimas gracias Maggie por haber aceptado nuestra invitación. Maggie Talavera es boliviana, nacida en Santa Cruz de las Sierras, madre de Santiago e Ignacio. Realmente ella en su formación profesional ha estudiado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Inició su carrera en el diario y la radio El Mundo, trabajó en El Día, fue corresponsal de Presencia y luego de la agencia EFE en Santa Cruz. Redactora de la revista Reflejos y en publicaciones especializadas, Tupambae y Campo, editora de reportajes y luego directora del Nuevo Día. Jefe de redacción en el diario El Deber, cofundadora de la revista Graffiti y desde el 2003 dirige Semanario 1, del que es cofundadora y a través del cual incursionó en las redes sociales y en el periodismo sin Photoshop. También lo tenemos a Puca Reyes Villa, perdón. Muchísimas gracias, Puca, por habernos permitido pues, contar con tu presencia en este importante conversatorio. Creo que presentarte realmente todo el mundo te conoce, sin embargo, haciendo énfasis en lo que a ti te gusta hacer, que es el ser columnista, el ser gestor cultural y obviamente tu pasión, la docencia universitaria. Definitivamente muchísimas gracias, Puca, por estar presente en este conversatorio. La tenemos también a nuestra amiga Ivana Torrico. Muchísimas gracias, Ivana, lo propio. Gracias por habernos aceptado el participar de este conversatorio. Ella es coordinadora de columnistas, política comunicada, argentina, coordinadora de comunicación de ElectMe, España, columnista también, conferencista, miembro de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, ACEIPOL, miembro de la red regional AMLAT, si me corriges, Ivana, cuando te presentes, por favor. Luego es también impulsora de un proyecto por la transparencia electoral, cuya misión precisamente central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la región. Y bueno, no podía ser de otra manera tenerla a Beatriz Cauasa, una mujer excepcional, periodista de formación. Muchas gracias, Beatriz. Definitivamente contar con tu presencia para nosotros es realmente de alto impacto. Gracias nuevamente. Ella es periodista de televisión, todos la conocemos, de radio, prensa, editora general, conductora periodista del Grupo Fides, radio y televisión, Radio Panamericana, Radio Melodía, entre otros medios de comunicación, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Andrés, con una maestría en Comunicación, Inteligencia, con varios diplomados en el área de su formación profesional y en el sector educación, experta en comunicación institucional, corporativa y política, fue directora de comunicación y asesora estratégica de la Alcaldía Municipal de La Paz, asesora de imagen comunicacional de empresas privadas y docente pregrado y posgrado. Bueno, bienvenido a todo este panel de lujo. Definitivamente es para la Fundación Educar para la Vida un honor tenerlos acá y qué mejor que tenerlos acompañados pues de nuestra moderadora y agradecerle de sobremanera por esta predisponibilidad que ella ha tenido de ser precisamente la moderadora de este importante evento. Ana Rosa López, ella de formación es comunicadora social, máster en acción política y participación ciudadana. Gracias, Ana Rosa. Es para nosotros como fundación, pues, un evento de alta importancia por la coyuntura, por la situación que estamos viviendo y que también seguramente con todo ese escenario político que vamos a vivir a partir de las elecciones subnacionales, tanto de las gobernaciones como de las alcaldías, pues con seguridad nos van a llevar a tocar de manera mucho más profunda, podríamos decir, este tema que es la desinformación en las redes sociales en tiempos electorales. Entonces creemos que esta temática no es
de ahora va a ser un tema que se va a seguir abordando y tal vez con mucha más fuerza. Y qué bueno que como fundación nosotros estemos dando estos primeros pasitos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Yo los voy a dejar para que podamos iniciar el conversatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias a nuestros panelistas el día de hoy, esta noche, que vamos a tratar, como ha dicho Roxana, un tema que se ha convertido ya en una necesidad social, en una necesidad pública, que es el tema de tratar la desinformación. Quiero explicarles un poquito a los presentes, a los panelistas y a las personas que están asistiendo en este momento al conversatorio, cuál va a ser la metodología del mismo. Voy a empezar yo con una muy breve introducción al tema de la desinformación en tiempos electorales y seguidamente voy a darle la palabra a nuestros panelistas para que hagan una muy breve exposición sobre sus puntos de vista acerca del tema. Una vez que termine cada panelista de explicar su punto de vista, de hacer su exposición, voy a plantear una primera pregunta recogiendo, digamos, la idea principal de las exposiciones que vamos a presenciar en este momento. Seguidamente vamos a escuchar nuevamente las respuestas de nuestros panelistas. Habrá una segunda pregunta genérica sobre el tema para poder dar al final paso a las preguntas de los asistentes a este conversatorio. Voy a recibir las preguntas a través de Roxana. Voy a sistematizar las preguntas al final para poder nuevamente escuchar la voz y el parecer, la opinión, el análisis de nuestros panelistas esta noche. Así que voy a empezar. Como les digo, muy brevemente hablando del tema, es el tema que nos ocupa esta noche, nos ocupa hoy día, es el tema de la desinformación en redes sociales en tiempos electorales. Como ya se sabe, este fenómeno de la producción y circulación de desinformación o de las mal llamadas fake news en tiempos electorales es un fenómeno que se ha dado a conocer sobre todo en las últimas elecciones en los Estados Unidos, en la última campaña electoral de Trump específicamente, cuando justamente fue él que bautizó a las desinformaciones como fake news. Anteriormente se había llamado este fenómeno como posverdad, ¿no? Entonces hablamos más o menos del mismo fenómeno, ¿no? Posverdad o fake news, que en los últimos años, en los últimos 5 años, se ha incrementado de tal manera, justamente por el acceso de la gente, de los ciudadanos a los dispositivos móviles, por una parte, y el acceso a Internet, por la otra, ¿no? Hay una conjunción ahí de dispositivos móviles y de Internet, y por ende de redes sociales. Y justamente en las redes sociales, Twitter, Facebook, y especialmente estas dos, y las redes de mensajería interna tales como WhatsApp, ¿no? En las que la desinformación circula realmente de manera masiva. Y uno de los planteamientos que se manejan sobre desinformación es que existe analfabetismo digital. ¿Qué quiere decir analfabetismo digital? Es justamente la falta de conocimiento para tratar un contenido que nos llega a través de las redes sociales, ¿no? Como lo definen los expertos, y lo quisiera leer textualmente, dice, es la incapacidad del individuo de discriminar información relevante de la superflua o de la desinformación, ¿no? Y ¿esto qué provoca? Esto provoca que no podamos ejercer nuestro libre derecho a recibir información libre de manipulación, ¿no? Tenemos un derecho a recibir información, y cuando este derecho está coartado o está limitado o está tergiversado por la desinformación, entonces estamos cayendo en un problema que cada vez se hace más grande y que se agudiza en tiempo de elecciones, como hemos podido ver ya en Bolivia en el año 2019, en octubre, y este año nuevamente en las elecciones de 2020. Ese es el tema que nos ocupa y estoy realmente deseosa de poder escucharlos, de que ustedes puedan compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos acerca de este tema. Te voy a invitar, querida Beatriz, a que seas tú la que inicie este conversatorio. Te doy la palabra para que nos puedas compartir tus impresiones.
Ana Rosa, un fuerte abrazo, también a Roxana, a Maggie, a Puka y a Ivana y a todos los que en este momento nos están acompañando. Para mí es realmente un gusto compartir además este tema que nos apasiona, creo que a todos los que estamos en esta sala virtual. Bueno, para comenzar, quisiera un poco clasificar o dar a conocer qué es información desde mi perspectiva y punto de vista. Información es una recolección ordenada de datos. ¿Para qué te sirve? Para que puedas moverte en una determinada coyuntura, es decir, para que puedas tomar decisiones adecuadas en torno al futuro que tú estás planteando. En ese marco, yo quisiera entrar a reforzar un poco lo que tú decías, Ana Rosa, sobre qué es desinformación. Es una difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una forma de percibir la realidad y explotar la vulnerabilidad de la gente. Ese es el objetivo y sobre todo el desestabilizar esas decisiones que se tienen que tomar de manera adecuada si estás informada. Este tema, la desinformación, no es nuevo. No llegó recién con la aparición de las redes sociales, ha formado parte de las estrategias políticas en siglos pasados. Y solo como ejemplo quisiera hacer referencia a lo que aconteció 14 siglos antes de Cristo, ¿no? Cuando la desinformación era utilizada para que, por ejemplo, en Egipto se conozca decisiones de un gobierno egipcio, el caso de Ramsés II, el faraón, se conozca un hecho como un triunfo, no se despierte ese malestar de la población. Ramsés en esa época, 13 siglos antes de Cristo, le mintió a su pueblo diciendo que había ganado la batalla de Kadesh frente a los hititas, ¿no? Y ese hecho se utilizaba para firmar la paz. Tenía que justificar Ramsés II en esa época que estaba tomando la decisión luego de haber ganado la batalla. Ese es un dato muy, muy interesante que me gustaría plantearlo. También ocurrió en la antigua Roma, cuando Octavio minó la reputación de Marco Antonio, su rival, calificándolo como mujeriego, ¿no? Mujeriego, ¿por qué? Porque había preferido estar con una egipcia Cleopatra, que sirvió para justificar esa idea. Y la gente se lo creyó, bajando su reputación y logrando finalmente Octavio hacerse del poder en ese momento en la antigua Roma. Y otra que seguro ustedes la van a ver muy conocida es la de Orson Welles en la Guerra de los Mundos, en Nueva York en 1938, cuando utiliza el formato noticia para dar a conocer un radiodrama y plantear que los extraterrestres estaban invadiendo Estados Unidos. Los efectos que causó ese medio de comunicación en ese entonces, creo que fue la CBS, logró inquietar, generó muertos y desestabilización en ese momento. Ahí se experimentó la fuerza de los medios de comunicación. Siempre se ha usado la desinformación con intereses absolutamente políticos y la historia nos muestra con estos hitos que voy describiendo. Hoy en día las redes sociales la han magnificado y además han motivado distintos escenarios ya individuales, porque hoy en día con las redes sociales cada persona es un medio de comunicación. Antes la desinformación estaba en manos de los grandes medios de comunicación o los grandes gobiernos que tenían las posibilidades de dar a conocer ideas que les permitirían tomar ciertas decisiones para un grueso de personas. Hoy en día las redes sociales magnifican la desinformación producto de que participamos cada uno de nosotros y ponemos un like o compartimos lo que nosotros queremos o a través de la emoción distribuir, diseminar y que cause adhesión. Es por eso que hoy en día la desinformación te da esa posibilidad de cambiar al máximo tal vez decisiones muy importantes para el grueso de la población. Comenzaré con esto, Ana Rosa, te devuelvo la palabra. Gracias, te agradezco mucho además por haber controlado tu tiempo, Beatriz. Puca, me gustaría escuchar
también tu palabra, tu análisis, tu experiencia sobre este tema. Claro que sí. Y muchas gracias a Paula Beatriz se llama, y a ustedes, estimadas amigas, ¿no? Por haberme invitado a este foro tan cálido en todo caso. Bien, yo quisiera empezar por separar algunas aguas y empezar también a decir qué no es desinformación, qué dentro del periodismo no es noticia falsa y cosas por el estilo. Y el periodismo tiene desde siempre sus secciones, digamos, de noticias no confirmadas o especulativas. Se llaman los trascendidos, ¿no? De hecho, Página 7 en los domingos, en su suplemento, saca al final una serie de trascendidos. Lo que ocurre es que todo el mundo, bueno, que está enterado de las cosas, sabe que se tratan de eso, ¿no? Que pueden ser no todavía confirmadas o por confirmarse o no haber ocurrido, pero el tono y la forma en que se los explica no califican como para ser consideradas noticias falsas o desinformación o fake news o como quieran llamarle, ¿no? Otro pariente cercano de las fake news, de la desinformación, son lo que en castellano se tradujo como bulo, ¿no? En inglés hoax, con H, que son, digamos así, experimentos, obviamente producidos por personas que quieren un tanto crear imaginarios colectivos alternativos, si quieren, ¿no? Y que también tienen una intencionalidad, pero en la polémica, que es su fuerte, digamos, de estos hoax, normalmente llevan las de perder y un poco la gente que entra en el juego también sabe, hasta que llega a descubrirse que tienen esta característica, ¿no? Yo incluso pisé el palito una vez como columnista, ¿no? Hubo una información sobre algún lugar en el mundo donde decía la información que ponían en cubitos a los gatitos y los vendían así en forma de cubo después, ¿no? Entonces, gatitos de diseño, digamos. Entonces yo monté en cólera porque estaba muy concernido de esta especie animal y me monté toda una columna que se publicó para condenar ese hecho, ¿no? Después aclararon que era un hoax y desde ese entonces yo me ando con mucho cuidado con estas cosas, ¿no? También en el mundo del espectáculo se suele crear este tipo de cosas un poquito para llamar la atención, para vender a los artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, un meme tampoco es desinformación, por la característica de que todo el mundo sabe que la característica del meme es no pasar por una figura seria, digamos, ¿no? Tiene más un toque, por llamarlo de alguna manera, humorístico. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que radica en que la desinformación, el fake news o como quieran llamarlo, quiere hacer pasar como auténtica una información que no lo es, ¿no? Lo extraño a estas alturas del partido siglo XXI, ya la cuarta parte del siglo XXI nos lo hemos comido, es que haya todavía gente que pisa el palito. Estaba bien, en 1938 en la CBS Columbia, Orson Welles causando pánico en las calles. Él había calculado muy bien el horario y todo aquello, pero eran los tiempos en que los medios de comunicación de masas, en este caso la radio, eran medios todopoderosos. La gente no tenía una membrana que distinguiese lo que se le decía a través de estos medios de lo que realmente acontecía. Y era tan fácil como salir a la ventana y ver si evidentemente había la invasión. La gente no salió a la ventana, salió a correr por las calles y a atropellarse unos con otros. Pero es inconcebible, te digo, que a estas alturas, esa membrana que ya existía desde los 60, digamos, porque se había empoderado el receptor y ya no creía a pie juntillas todo lo que le decían los medios de comunicación de masas, haya vuelto, se repita después de tanto tiempo y con gente que con toda inocencia cae. Y lo que menos tienen estas fake news, esta desinformación es inocencia, porque como bien dice Paula, tienen una intencionalidad. Está creado normalmente para dañar a un grupo de personas o a una persona en particular, ¿no? Entonces, el arte de estos es confrontar con fuentes serias y que si se reproducen más, pueden dar cierto grado de autenticidad, pero si no tienen una fuente
creíble, pues no son como para compartirlas. Gracias, Puca. ¿No? Yo creo que justamente es a lo mejor un punto que podemos tratar después, es en qué medida han perdido la credibilidad y la confianza de la gente, los medios tradicionales que conocemos, ¿no? Radio, televisión, periódicos. Por ahí también va la cosa quizás de esto de pisar el palito de lo que tú has dicho justamente de Puca. Y bueno, antes de continuar analizando, Maggie, te invito igualmente a que puedas participar y comentarnos, compartir con nosotros tus puntos de vista sobre este tema. Primero no puedo dejar de agradecer el privilegio que ustedes me han dado de ser parte de este grupo de reflexión, además compartida, me imagino, con mucha gente que se ha suscrito o que se ha, ¿cómo se ha inscrito, se ha registrado al enlace que ustedes han compartido. Siempre es bueno y creo que lo que más falta nos hace es precisamente debatir sobre temas que tienen que ver mucho con lo que pasa. No voy a entrar en más detalles de los que ya ha dado Beatriz, incluso Puca, aunque me han dado pie para algunas cositas y también la última intervención de Ana Rosa. Primero porque efectivamente yo me voy a agarrar de la sugerencia que hace la Fundación de Español Urgente. Voy a hablar de noticias falseadas, aunque suena un poco largo, a veces por flojera, no sé, pero la comodidad nos lleva a decir siempre fake news, fake news. No, y como mi inglés es pésimo además, me voy a agarrar nomás de noticias falseadas. Han existido siempre, como bien lo ha dicho Beatriz, ¿no? Durante siglos, y los que las ha movido ha sido un interés seguro, sin duda alguna, político, de poder, disputas, pero después de leer tanto y de hablar tanto sobre el tema, creo que es muy importante hacer una precisión sobre desinformación y noticias falseadas. Yo todavía concibo la desinformación como un pecado que cometemos muchos medios de comunicación o periodistas al momento de difundir noticias que no están del todo contrastadas, con títulos que no se ajustan a lo que dice la nota, con falta de datos precisos, por flojera, por lo que fuera, ¿no? Que contribuyen a desinformar. Y me voy a agarrar, por ejemplo, del tema de las encuestas. Ando discutiendo con mis amigos amantes de las encuestas por el uso que se ha hecho sobre todo en las campañas electorales. Los números no mienten, pero la forma en cómo manejamos o cómo los presentamos puede contribuir a una desinformación que no tiene sí este contenido perverso que tienen las noticias falseadas, porque ahí hay una clara intención de provocar un daño, una clara intención de manipular a un grupo de gente. Hago esta precisión porque me parece que es fundamental. Y algo que Ana Rosa se adelantó a lo que yo quería decir es que efectivamente se dice que son muy antiguas, que vienen desde hace siglos, pero que desde el momento en que surgen los medios masivos de comunicación y sobre todo cuando viene con fuerza el Internet y aparecen las nuevas tecnologías, esto se multiplica. Y creo que nos falta mucho esta visión crítica que ha señalado ahorita Ana Rosa, que tiene que ver, que también influye en eso la pérdida de la calidad de periodismo a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente comenzó a volcarse más, porque era más fácil, lo que fuera, pero también porque fueron perdiendo mucho la fe en lo que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación estaban difundiendo. Creo que ahí hay una cuota parte muy importante para remarcar y algo que tiene mucho que ver con la fundación, que me ha encantado el nombre de la fundación, Educar para la Vida, porque creo que también influye muchísimo la pérdida de la calidad de la educación. Y estoy hablando de la educación desde primaria, ¿no? Yo creo que tanto los medios de comunicación como los sistemas de educación no fueron avanzando ni fueron progresando a medida que fueron presentándose estas transformaciones tan radicales en el mundo, como es sobre todo el tema de las nuevas tecnologías. Nos fuimos quedando rezagados, ¿no? Y lo que ha primado es esta carrera contra el tiempo. Creo que esos factores son fundamentales. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque creo que tanto el sistema educativo como los medios de comunicación fuimos perdiendo una de las tareas principales que tenemos
cada uno en nuestros ámbitos, que es el de ir formando, alentando el espíritu, el pensamiento crítico, ¿no? Ahora estoy escuchando mucho reflexiones de filósofos que me parece que nos traen un poquito, nos ponen los pies sobre la tierra. Hay uno que he descubierto recién, perdonen, no sé si ustedes ya lo conocían, pero yo lo he descubierto recién, que es el francés Gilles, no sé cómo se pronunciará, Lipovetsky, miércoles, ¿no? Yo no, para lenguas extranjeras soy un desastre universal. Pero ¿por qué me ha gustado mucho y estoy leyéndolo a profundidad? Porque él saca a colación precisamente el tema de las noticias falseadas y dice, a veces es inconcebible que personas que manejan información, estamos hablando de periodistas, de líderes de opinión, no necesariamente porque ellos están pecando de mala fe, no son los creadores de las noticias falsas, pero caen fácilmente en la trampa y las divulgan y las alientan. Fundamentalmente por dos factores, ¿no? Dice él, uno de ellos increíble es el odio, la rabia. Replicamos las noticias porque nos mueve algo, ¿no? Contra la institución a la que está haciendo alusión las noticias falsas. ¿Y por qué también traigo a colación esto? Porque a raíz de todos estos problemas que se están presentando y del impacto nocivo, preocupante que tienen las noticias falseadas, hay algunas iniciativas muy interesantes que están apuntando precisamente a los problemas de fondo. Y voy a citar el caso de, quiero acordarme, yo pues me tomo mis apuntes y saben que después ni los pillo, ¿no? Pero hay una iniciativa interesante que están aplicando un nuevo sistema de educación, un nuevo plan educativo precisamente para la alfabetización digital y están enseñando desde los niños hasta los chicos que ya salen de secundaria, ¿no? Cómo leer de manera crítica la propaganda, los mensajes que dan a través de los medios de comunicación. Y creo que esas son ya propuestas de fondo que deberíamos de ir considerando de inmediato. Seguramente que más adelante de la conversación que estamos teniendo vamos a hablar de propuestas que hay Mari. Has tocado un punto fundamental que es el tema de la educación y creo que da paso de manera excelente para el tema que Ivana nos va a mencionar ahora. Es justamente este de por qué creemos en las desinformaciones, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra cabeza, digamos? ¿Depende de la educación? ¿No depende de la educación? Ivana, no sé qué nos puedes decir al respecto, nos gustaría escucharte también. Gracias, Anita. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de ser parte de este panel de lujo. Gracias a todos quienes se han conectado para hablar de este tema que hoy nos preocupa, ya y cada vez más. Ya, yo quiero hablar un poquito de lo que es la desinformación y el papel de los sesgos cognitivos en la era de la sociedad red, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Como han dicho muy bien mis antecesores, pues las fake news, las noticias falsas, toda la desinformación siempre ha existido en la propaganda nazi y todo, y busca, ¿no? Generar, prevalecer cierto poder, qué sé yo. Ya, pero sabemos también que hoy en día, por la tecnología, los servicios de mensajería, especialmente WhatsApp, ya, es el agujero negro de las noticias falsas, y algunas redes sociales, no todas, ¿no? Facebook, Twitter, por ejemplo, son las que más son propensas a propagar este tipo de desinformación, no tanto LinkedIn o Instagram, ¿no? También sabemos que los usuarios que entramos a las plataformas digitales nos hemos empoderado, ¿no? En esta era de la sociedad red, pero también el lado negativo es que nosotros mismos somos quienes propagamos la desinformación, ¿no? Y somos responsables también de todo esto. Bien, otra cosa que sabemos es que estas fake news, esta desinformación, todo esto tiene el propósito de influir políticamente y muchas veces generar caos, agitar los ánimos de los ciudadanos, generan muchas veces violencia y lo más triste de todo es que socavan poco a poco la democracia, ¿no? Nuestra convivencia en democracia está realmente en riesgo.
Por eso hablamos tanto de la polarización y del impulso a la cultura del odio que las plataformas digitales impulsan, ¿no? Porque hay unos algoritmos del odio, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Informaciones, comentarios que son xenófobos, racistas y todo esto, son los que más visitas reciben en plataformas como YouTube, por ejemplo, ¿no? Y esto genera mucho dinero. Entonces, a los dueños de las plataformas digitales esto les genera dinero, nuestro odio les genera dinero, entonces es toda una cosa que está socavando nuestra democracia, está en peligro realmente, y no estamos conscientes de eso, muchos de nosotros, ¿no? También tiene el propósito de imponer ciertas narrativas, ¿no? Y hay muchos intereses de poder detrás de todo esto. Si vemos el ejemplo de Bolivia, el año pasado, por ejemplo, esta pugna por la narrativa de si fue golpe de Estado o si fue fraude, ha sido muy, muy marcado. Y nos hemos dado cuenta de que realmente habían intereses de poder muy fuertes detrás de todo esto, ¿no? Y entonces, todo eso lo sabemos, pero yo siempre me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué se propagan tanto la desinformación, perdón, las fake news? ¿Qué pasa con nosotros, con nuestro cerebro? ¿Por qué es tan fácil creer las noticias falsas? Entonces, yo creo que hay ciertas condiciones, ¿no? Para que esto se propague. Para empezar, el contenido es muy emocional, como decía Maggie, ¿ya? Entonces, si hablamos del tema de las emociones, tenemos que hablar del cerebro triuno, ¿ya? Estamos hablando de que el cerebro tiene tres partes. El cerebro, el cerebro límbico, que es sí, exacto. El reptiliano, que es donde están los instintos más primitivos, más básicos de supervivencia. El cerebro emocional o el límbico, donde están todas las emociones positivas y negativas. Está también el cerebro neocórtex, es el cerebro racional, con el que tomamos decisiones a más largo plazo, ¿ya? Y se dice ya desde hace mucho tiempo que nosotros el 70% de nuestras decisiones las tomamos con el cerebro límbico, con las emociones, ¿no? Entonces, el contenido de las fake news es muy emocional, ¿no? Y apela a nuestros sesgos cognitivos, ¿ya? Y también otra condición es el grado de sensibilidad, ¿no? ¿En qué estado de ánimo nos encontramos? ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Si hoy me llega un mensaje en WhatsApp que me dice que por mi acera, por mi calle, está pasando un grupo de personas armadas con palos y bombas Molotov y que a 4 cuadras se está incendiando la casa de algún político o algún periodista, quizá yo ahora dude, ¿no? No crea realmente. Pero si esta información me llegaba el 11 de noviembre del 2019, seguramente yo creía, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba susceptible a esto, estaba vulnerable a esto y porque había visto que había pasado eso en las noticias, ¿no? Entonces, es más fácil que yo crea en cierto tipo de informaciones dependiendo del estado de ánimo que hay y toda la coyuntura, ¿no? Eso es muy importante. Bien. ¿Qué pasa con los sesgos cognitivos? Nosotros vamos a las redes sociales y a los servicios de mensajería a confirmar nuestros sesgos cognitivos, es decir, todos nuestros prejuicios, juicios de valor, patrones de comportamiento, y es por eso que somos muy propensos a creer en cierto tipo de información. Si nos cae mal un político, vamos a dudar seguramente, pero si ese político nos cae bien, vamos a creer absolutamente todo lo que dice, aunque sea mentira, no lo vamos a poner en duda. ¿Por qué? Porque confirma nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, ha circulado muchísima desinformación en el tema de que le han quemado los libros al ex vicepresidente, por ejemplo. Se ha hecho viral una imagen donde se ve el fuego, ¿no? Y todo esto. Entonces, me imagino que los seguidores de Álvaro García Linera han hecho circular esta desinformación y han creído absolutamente en esto, que la derecha, que el golpe de Estado, que han quemado los libros, que todo esto, ya, y se ha vuelto viral. Pero la gente que es crítica al ex vicepresidente seguramente no va a creer, va a poner en duda eso. Entonces, nosotros prácticamente tenemos como un imán, ¿no? Hacia las noticias que circulan.
si nos gusta consumir esa información, vamos a creer que este año hay fraude electoral. Estamos convencidos de eso porque eso es lo que queremos creer. Entonces, es muy importante estar conscientes de todo esto, de todo el papel que juega la tecnología en todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con las burbujas de información, las cámaras de eco? ¿Qué pasa desde el 2009? Google ha decidido crear perfiles personalizados para cada usuario y nosotros ya no vemos el todo, sino simplemente una parte del todo, y que cada vez que hacemos clic y utilizamos los motores de búsqueda, ¿ya? Estamos dejando muchos datos en la nube y además estamos cerrando nuestra burbuja, y el que Internet también promueve ciertos comportamientos tribales, gregarios, y esto nos está polarizando mucho porque en la red ya es prácticamente imposible tener un diálogo, ¿no? Ya no es una plaza pública donde podemos dialogar. Esto se ha polarizado cada vez más, ¿no? Y creo que ya me pasé el tiempo, pero seguro podemos... Gracias, Ivana. Yo realmente quiero agradecerles por esta primera ronda. Creo que hemos empezado desde el origen, ¿no? de la desinformación, le llamaremos como tiene que llamarse, ¿no? Beatriz nos ha hablado incluso desde hace 14 siglos antes de Cristo, y sabemos, ¿no? que este es un fenómeno que viene incluso desde aquellas épocas. Hemos pasado, ¿no? por todo lo que ha significado esta reactivación de la desinformación por tema tecnología, por tema de analfabetismo digital que se le llama, por tema de falta de educación, ¿no? Puca y tú, Ivana, tú, Ivana, nos has hablado del tema de los sesgos, ¿no? ¿Por qué creemos en la desinformación? Yo quiero pasar ahora a una pregunta que es más para concentrarnos, digamos, en el ámbito nacional, ¿no? Nosotros hemos vivido en Bolivia desde octubre del año pasado hasta la fecha actual. Hemos vivido en un marasmo, ¿no? de cosas inexplicables. Hemos pasado un tiempo de preelectoral y postelectoral que ha terminado, ¿no? en la renuncia de Evo Morales. Hemos visto la llegada de una pandemia que nos ha pillado completamente sin ningún tipo de preparación, y ahorita hemos vuelto a pasar un nuevo escenario electoral, digamos, que todavía nos tiene, digamos, con incertidumbre, con expectativa, porque hay voces en el país ahorita que hablan del fraude, hay otras voces que dicen que no. O sea, estamos todavía como en un caldo de cultivo muy, muy susceptible a la desinformación. Mi pregunta es la siguiente, y quisiera planteárselas de esta manera. ¿Cuál creen ustedes que es el escenario al que apunta el país con un nuevo gobierno, ¿no? Con un nuevo gobierno del MAS, en cuanto al tema de la desinformación? Yo les comparto personalmente la teoría que yo tengo. Es que, por ejemplo, el tema de los famosos guerreros digitales que hemos vivido durante el primer gobierno del MAS, en mi opinión, ha contribuido directamente a la polarización que ahorita estamos viviendo en el país, que es una herida abierta que no sabemos realmente por dónde empezar a cerrar, ¿no? Hay otros factores, por supuesto, hay muchos otros factores, pero ¿qué piensan ustedes del impacto de la desinformación y cuál va a ser el nuevo escenario de este fenómeno, tomando en cuenta que estamos a punto de comenzar un nuevo gobierno en Bolivia? Ivana, te pediré a ti que continúes con lo que hayas empezado para cerrar la idea en este sentido. Okay, gracias, Anita. Sí, hemos tenido una campaña larguísima, prácticamente desde de noviembre del 2018 estamos en campaña, ¿no? No hemos parado, estamos agotados realmente. Ha sido una de las peores campañas que yo he visto. Se ha visto mucha polarización, mucha campaña negativa con tintes de guerra sucia muy fuerte, ¿no? Y en la red se ha visto realmente todo esto. Creo que estamos cansados. Hemos terminado en la lona con esta campaña. No se ha visto mucha propuesta, no se ha entendido lo que son las campañas digitales, lamentablemente. Nos hemos centrado simplemente en la guerra sucia y el descrédito, ¿no? De los adversarios. Pero bueno, ¿qué veo yo? ¿Cómo va a ser? Me imagino que no va a mejorar mucho. La tendencia es muy fuerte y cada vez es más marcado todo esto, toda esta cultura del odio al que piensa diferente, ¿no?
Yo creo que vamos a ver en las redes, en Twitter, en Facebook, más cuentas falsas de las que no sabemos quién está por detrás, mucha manipulación. Vamos a ver también todo este escenario de mucho insulto, descrédito al que piensa diferente, ¿no? No va a ser nada agradable. Y creo que las plataformas también, los dueños de las plataformas están conscientes de esto. Ustedes han debido ver que Twitter está implementando nuevas herramientas para luchar contra el discurso del odio, y en Facebook pasa lo propio. Patagonia, North Face han hecho una especie de sabotaje, ¿no? a Facebook este año, porque ellos quieren que hagan algo en contra del discurso del odio, ¿no? Ya con la campaña de Trump también han sido bastante fuerte, ¿no? Las medidas que han implementado en Twitter, sobre todo hoy también hemos visto eso. Entonces, si ellos no toman decisiones, ya nosotros siempre vamos a ser muy propensos a seguir en esto de la cultura del odio. Sin embargo, yo creo que es muy importante lo que han dicho ustedes también. La tecnología avanza todos los días y nosotros somos muy, muy indefensos ante todo esto. Ninguno de nosotros estaba preparado para todo esto. Somos muy vulnerables a todo esto. No hay una educación, una cultura digital. Los propios profesores, los propios docentes no saben cómo hay tanta manipulación detrás de todo esto, ¿no? Entonces, creo que es momento de ser críticos ante todo esto y salvar estos espacios que sean más democráticos también. Pero no creo que la campaña de las subnacionales el siguiente año mejore. Tengo la impresión de que va a ser peor. Gracias, Ivana. Antes de darle la palabra a Maggie, quiero pedirles a las personas que están asistiendo a este conversatorio que ya puedan empezar enviando sus preguntas. Las vamos a registrar a través del chat del conversatorio y vamos a poder conversarlas también al finalizar esta charla. Maggie, nos gustaría conocer también tu opinión al respecto. De cajón, yo voy a decir algo que no debería ser sorpresa para nadie, además, porque con todo lo que hemos vivido, está clarísimo. Y este preámbulo, antes de que llegue la posesión del nuevo gobierno, nos está dando pauta para sostener. Va a ser igual y hasta peor, yo diría, la actitud del nuevo gobierno, dependiente de si es tecnócrata o no es tecnócrata Luis Arce, o si David Choquehuanca es un aymara comprometido con sus valores. Aquí el que manda, y está clarísimo, es Evo y el pensamiento que hay en torno de ese grupo más fuerte. Y no es solamente Evo, ¿no? Hay una conexión, Maduro, Fernández, lo voy a meter a Bolsonaro, lo voy a meter a Trump, porque aquí para mí es una posición muy personal. Ya no se trata ni siquiera de derecha o de izquierda, ¿no? Es una lógica de poder perversa. Yo no veo que vaya a mejorar en absoluto. No auguro un cambio, un perfil distinto al gobierno que se viene, pero sí me voy a agarrar de algo que trataba yo y no le encontraba forma hasta que lo descubrí a Giles. Ahora es mi preferido, mi filósofo de cabecera. Nosotros aquí, porque me voy a agarrar de una reflexión que él había hecho allá en 2016, que decía, la información tiene que practicar un acercamiento más racional y menos emocional a la realidad. Y eso lo volvió a decir a propósito de cómo estábamos manejando los medios de comunicación el tema de la pandemia, ¿no? Estos titulares muy emotivos, las muertes, el dolor, y no que uno no tenga que informar sobre eso, informar la gravedad, todo lo que genera la pandemia. En este caso, otro virus que estamos viviendo, que es el virus de la mala política. Entonces, creo que aquí, sabiendo ya cómo son las cosas, sabiendo cómo actúa el partido que nos va a volver a gobernar, no queda otra que yo creo volcar la mirada, y ojalá que podamos sumar esfuerzo en eso, volcar la mirada hacia lo que tenemos nosotros a mano y es nuestra responsabilidad. El ejercicio como periodista
y el impacto que tenemos, en nuestra opinión, hacia los medios de comunicación, los tradicionales, los líderes de opinión, absolutamente todo. Tenemos que asumir un compromiso de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de ser firme, de no permitir desde el primer intento que haya de violación a un derecho fundamental, incluso el derecho a la libertad de expresión, pero desde la racionalidad. Yo creo que esa es la tarea más difícil de encarar en este momento, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo veo que incluso colegas nuestros que son muy tranquilos, que pueden ser cautos, han caído en el error de llevarse por la emoción. Yo soy una mujer apasionada, poca me conoce, ¿no? Soy, pero tal vez la vejez me está haciendo ser mucho más cauta, pienso mucho antes lo que voy a decir, todas las noches rezo para no ser injusta en lo que voy a opinar. Puede parecer chistoso, pero tengo una preocupación muy grande, porque les voy a dar un ejemplo. Todos tenemos nuestros grupos de chat, ¿no? Los de la promo, los de la familia, los de no sé qué. Ando batallando con los grupos de mi familia y los grupos de mis amigas íntimas de decirle, por favor, la vida sigue, tranquila. Es difícil, vienen momentos jodidísimos para el país, pero eso, si nos ponemos a alimentar el pánico, el temor, no vamos a llegar a ningún puerto, porque eso es precisamente lo que les conviene a los que echan mano de recursos tan bajos como pueden ser el de las noticias falseadas. Entonces, creo que el panorama es sombrío, pero no es el fin del mundo, y nosotros como periodistas o como medios de comunicación, como líderes de opinión, tenemos una tarea y una responsabilidad enorme en este momento. Gracias, Maggie. Puca, ¿qué piensas tú? ¿Prendes la vela, apagas la vela de este túnel oscuro que tenemos enfrente? ¿No lo ves como túnel? ¿Cuál es tu punto de vista? Se están viviendo fenómenos un poco curiosos, por no decir otra cosa. Retomando algo que dejé dicho hace un momento, me llama mucho esta atención que en pleno siglo XXI, pasado ya el cuarto periodo del siglo XXI, todavía haya gente que no sabe valorar la validez de una información. Si esto ya había sido superado prácticamente, ¿no? Se había empoderado el receptor y ya no se creía en los medios masivos de comunicación como se lo hacía en los años 30 y 40. Pero bueno, las redes han hecho resurgir esto. Yo quiero decir que las redes no son buenas ni malas en sí mismas, ¿no? Lo que es uno u otra cosa es el uso que le des. Igual que las encuestas, no lo son buenas ni malas por sí mismas, sino el uso y la interpretación, si quieres, sesgada que puedas darle a unas y otras, ¿no? Una misma noticia puede tener dos interpretaciones o más distintas, ¿no? Dependiendo también de la orientación de los medios. Hace algún tiempo, y eso yo pongo a veces las tapas comparativas de una misma noticia, de esto de la certificación. Bueno, el informe decía que habían disminuido las plantaciones de coca, ¿no? Pero había aumentado el narcotráfico. Entonces, el periódico Cambio salía, Estados Unidos resalta que han disminuido los sembradíos de coca, ¿no? Y por otro lado, otro periódico X, página 7, pongamos, decía, Estados Unidos dice que ha aumentado el narcotráfico. Ambas cosas realmente eran, pero cada medio ve más o menos la orientación que quiere darle a la noticia. Entonces, el receptor debe saber distinguir unas cosas de otras, ¿no? Ahora, entrando ya al tema que planteas, creo que la mayor carga de noticia falsa se ha dado más bien en el periodo postelectoral. Estos días, a partir del 18 de octubre a la fecha, es donde ha habido mayor profusión y además han tenido esas reacciones tipo guerra de los mundos, ¿no? Que no se veían, y uno diría, si la calidad de la democracia, la calidad de la ciudadanía se supone que ha ido en aumento, entonces, ¿cómo es posible ver gente arrodillada en las puertas de los cuarteles pidiendo que estos se hagan cargo del gobierno, digamos, ¿no? Y todo ha sido promovido justamente a través de noticias falsas. Yo quiero decir
que hay esfuerzos muy importantes y hay que reconocerlo. Aquí no lo han mencionado. Si lo hubieran hecho yo no lo volvería a decir. Pero, por ejemplo, esta institución, que al mismo tiempo es una página que es Bolivia Verifica, está haciendo una labor extraordinaria en la detección de estas noticias falsas. Lamentablemente lo que pasa es normal. La noticia falsa circula 20 veces más que la aclaración de su falsedad, ¿no? Y ahí hay esa desproporción. Entonces la noticia falsa vuela y el que quiere desmentirla con pruebas de que es falsa, pues está apenas sostenido, ¿no? En el limbo, diríamos, ¿no? La gente ya se ha comprado la noticia falsa. Puede haber ciertas noticias alentadoras en este caso, como ser que no respecto a elecciones, sino a la pandemia. El dato es de Estados Unidos, pero de repente tiene su correlato también acá. La gente ha dejado de creer bastante más en las redes sociales y se ha volcado más en la pregunta, por ejemplo, ¿en qué medio confía usted para su información sobre el COVID? Curiosamente, medios que parecían ya en la lona, tipo la prensa tradicional, ¿no? Ya sea por digital o mejor todavía en su versión impresa, estaba adquiriendo nuevamente gran confiabilidad de los receptores en cuanto a la calidad de la noticia sobre el COVID, ¿no? Y la televisión, igual que estaba ya expulsada prácticamente de algunas casas, había vuelto a ser un medio confiable. Un poco la radio también. Gracias, Buca. Quizás para información de todos los presentes, ¿no? En realidad hay dos observatorios de desinformaciones en Bolivia a la fecha. Uno es Bolivia Verifica y el otro es Chequea Bolivia, ¿no? Son dos iniciativas, bueno, privadas, pero que están al servicio de la población, que están buscando justamente combatir esto de la desinformación. Beatriz, quiero pedirte también tu opinión al respecto. ¿Cómo ves nuestro futuro en cuanto a desinformación y nuevo gobierno? Ana Y perdón, Rosa, antes de darte la palabra, repito por favor a las personas que están presentes, hemos abierto ya el chat para recibir sus preguntas a nuestros panelistas. Beatriz, por favor. Ana Rosa, para dar una respuesta al panel sobre la pregunta que formulas, quisiera dar dos datos. El 65% de los bolivianos usan redes sociales. Este dato que me parece fundamental lo ha dado a conocer, soy igual que Maggie, no soy muy buena para el inglés, pero voy a tratar de mencionar las instituciones. We Are Social y HotSuite hicieron recientemente, entregaron un informe el 30 de junio del año 2020 con respecto a Bolivia. De este 65% de habitantes, que sería algo así como 7.5 millones de los 11.5 millones y más que somos en el país, el 98% de los usuarios accede a las redes sociales a través del teléfono celular, el móvil que todos tenemos, que la mayoría de la población cuenta y tiene. Ese es un dato que me gustaría mencionar a la hora de plantear mi respuesta. El otro dato es, estaba buscando si había algún estudio de las fake news que alguna institución internacional hizo y se acerca a nuestra realidad. Y la que encontré es la que elaboró el Instituto Tecnológico de Massachusetts el año 2018, que dice que el 70% de las personas le gusta compartir fake news. Muchas de ellas incluso están conscientes de que es una mentira, de que es una noticia falsa, pero así quiere ingerir en las decisiones finales de la gente. Estos dos escenarios, estos dos datos para mí son fundamentales a la hora de explicar qué podría ocurrir en Bolivia o qué avisoramos que va a ocurrir en Bolivia. No es que tengamos una bola mágica y que adivinemos qué va a ser, sino es simple análisis de coyuntura de lo que puede suceder. Ese 65% es muy importante. ¿Qué escenario hemos vivido en la elección anterior? Mucho depende el clima social en el que vives para repercutir en las redes sociales. Eso ocurrió en la reciente situación. Cuando se publicó el 55% de Luis Arce de éxito en las elecciones, que ganó las elecciones, muchos que decidieron ocultarse y su participación en las redes saltaron exitistas porque les convenía mostrarse y celebrar. Se cambió el clima social del 17 al 18 de octubre drásticamente. ¿Qué ocurrió?
ocurrió que esos eran los llamados, para mí, voto oculto, ¿no? De aquellos que no querían decir de frente que iban a votar por Luis Arce o por el movimiento al socialismo. ¿Qué va a ocurrir a futuro? Luis Arce, el gobierno nuevo, se da cuenta que hay un 45% que tiene muchísima fuerza dentro de las redes sociales. De ese 65% hay una presencia muy importante de la oposición que interactúa en el ámbito de las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes para cualquier gobierno, para definir el clima social, para tomar decisiones. Yo creo que la van a activar y la van a plantar como una estrategia para lograr patentizar su objetivo. La manera ahora de protestar en el tono boliviano está en las redes sociales. Si bien hacemos movilizaciones callejeras, salimos como lo hemos hecho en octubre y noviembre del año pasado, hoy las redes sociales son un arma fundamental a la hora de hacer escuchar tu voz y de reproducirla para que es incómodo. Para que el feedback que necesita el gobierno, positivo o negativo, pues logre de algún modo ingerir en ciertas decisiones. Decisiones muy importantes que se han tomado. Yo sé que hay extremos. El anterior gobierno, por ejemplo, si el clima social en redes decía que no estaban de acuerdo con una cosa, pues se subían ese clima social. No sé si es una lectura adecuada la que tienen que hacer, pero es muy importante para mover las masas en torno a ciertos objetivos. Creo que va a ser otro escenario de guerra, de batalla, y en la que el MAS no va a estar dispuesto a perder. Ya. Sí, creo que tienes razón. Creo que hemos apuntado en nuestro análisis a un panorama que, como tú has dicho, Maggie, se ve sombrío. Y quiero cerrar con esta pregunta y pedirles que sean muy breves en la respuesta para que podamos ya cerrar nuestro conversatorio, porque dentro de la oscuridad tenemos que prender las luces, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las propuestas para combatir esta desinformación? ¿No? Yo voy a rescatar lo que decía Maggie, que todos tenemos una responsabilidad social. Nosotros como periodistas, aquí, bueno, prácticamente todos los que estamos sentados en este conversatorio somos periodistas, tenemos una responsabilidad además con la sociedad. Desde donde estamos, desde las organizaciones en las que podemos influir de alguna manera, desde las iniciativas que existen actualmente en Bolivia, y viendo ya el panorama que ustedes han analizado hacia futuro, dos pinceladas, dos ideas de cada uno de las maneras en las que podemos combatir el fenómeno de la desinformación y lo que se viene para las subnacionales del próximo año y lo que va a significar este nuevo gobierno del MAS. Empezaré contigo, Maggie, escuchando tu parecer. A mí me encantaría que pudiéramos lograr, y no tiene que ser obligatorio, ¿no? Tiene que ser realmente un esfuerzo voluntario. Si pudiéramos, así como hay tantos grupos de chapa, una cosa para otra y no sé qué cuernos más, si pudiéramos de verdad ir uniendo voces, estoy segura que nosotros aquí todos estamos coincidiendo, ¿no? Incorporar a nuevas voces, que pudiéramos establecer así una hojinga con 10 puntitos de decir, amigos, queridos periodistas, líderes de opinión, líderes de partidos políticos, no sé, los que realmente creen que hay que defender la democracia, que hay que consolidar y que la batalla es larga y va a ser difícil, están de acuerdo a hacer esto, ¿no? Para no replicar noticias falseadas que lo único que generan es mayor convulsión. Y lo digo porque me voy a acordar solamente de una cosa que pasó hace poco, ¿no? Titularon, y no fue solamente El Deber, Página 7, La Razón, todo el mundo, con un tuit supuestamente de Waldo Albarracín, ¿se acuerdan? Y él ha dicho que ese perfil era un perfil falso. Bueno, ustedes han visto que tienen hasta la destreza de hacer el logo del periódico, los titulares que parecen exactamente la portada de un medio de comunicación dando una información. Creo que hay unas cuestiones que son elementales que con 5 líneas podríamos contribuir. Aquí hay compañeras que están también muy vinculadas al mundo académico que nos ayuden a eso. Creo que es fundamental en este momento generar una corriente que contribuya a eso, no a las noticias falseadas, pero de verdad,
desde lo chiquitito como una hormiguita, pero como un gran ejército de hormigas. Y lo otro, si es posible, introducir ya, porque uno no puede pensar solamente en lo inmediato, ¿no? Me encantaría que hubiera una propuesta para que el próximo año lectivo, a nivel nacional, de manera voluntaria, aunque no esté en el currículo, porque sabemos cómo es el sistema educativo formal, ¿no? Hacer una iniciativa que nos permita llegar desde jardín de infante hasta los que van a salir bachilleres, una campaña que les ayude también a tener una lectura crítica de lo que ven y una responsabilidad seria, comprometida al momento de compartir la información. Se me ocurren esas dos cositas. Gracias, Maggie. Antes de darte la palabra, Ivana, un pequeño apunte sobre lo que has dicho, Maggie, de las herramientas que utilizan los desinformadores, ¿no? Que son herramientas de doble filo, porque si bien las utilizan también los verificadores de contenido, ¿no? Esto yo les llamo los forenses de la desinformación, porque llegan hasta el detalle ¿no? de desentrañar una desinformación. Son realmente armas que están a disposición de todos, ¿no? Están a distancia de un clic para todos, y son armas de doble filo realmente, ¿no? Es otra de las grandes cuestionantes de la tecnología que tenemos actualmente. Ivana, por favor. Y al igual que Maggie, yo también digo que cada uno de nosotros, lo poquito que pueda hacer dentro de su burbuja, pues que colabore con todo esto de luchar contra la cultura del odio, la desinformación, que está muy fuerte hoy con las redes sociales. Qué sé yo, el año pasado, por ejemplo, Jubileo me ha invitado 2 veces a dar charlas en la universidad y todo esto. También estas plataformas son súper útiles para este tipo de charlas, para que la gente esté un poco más consciente, ¿no? Y siempre, ¿no? En nuestro pequeño círculo, familias y demás que están en WhatsApp ahí distribuyendo indiscriminadamente las noticias falsas, pues decirles, ¿no? Fuente, muéstrame la fuente, yo soy así con eso. ¿No? De qué la fuente, de dónde ha salido esa información. Entonces siempre les pongo, ¿no? la barrera para que sigan con la cadena de la desinformación. Yo creo que con eso ya podemos contribuir mucho, y sí, charlas en los colegios, en las universidades, a todos, escribir mucho, comentar mucho sobre esto en nuestras propias cuentas. Eso es lo que ayuda también un poquito. Sí, eso diría yo. Gracias, Ivana. Puca, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu cruzada? Gracias. Bueno, un niño ya hacia los 10 años sabe distinguir perfectamente que los dibujitos animados de un programa que está viendo en televisión están ahí en el cajón. No están poblando las calles, no están en su habitación, no aparecen en su cama. ¿Qué rato hemos perdido, ciudadanos que nos preciamos de ser informados, estudiados, etcétera? Esa capacidad del niño que sabe distinguir una cosa de la que realmente está sucediendo a su alrededor. Ese es un tema para estudiar realmente. Pero también hay los antídotos, y la gente parece no tenerlos muy claros. Una de las últimas informaciones falsas que salió se le atribuyó a Amalia Pando, ¿no? Que ella estaría convocando a una movilización contra el supuesto fraude electoral. Para mí fue fácil entrar a cabildeodigital.com, que es la página de Amalia, y no había pues nada de eso en su página. Obviamente descartado de cajón, pero mucha gente, hasta que yo busqué eso, ya lo habían compartido 100,000 veces, ¿no? Y bueno, además ese manoseo de los nombres, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Incluso hasta salen cosas que comprometen incluso más allá, ¿no? ¿Cuántas veces lo mataron al Chapulín Colorado, ¿no? A Gómez Bolaños, hasta que realmente murió, pero ya lo habían matado 10 veces antes, ¿no? Entonces, es fácil ver si esto se reproduce en medios considerados responsables, que ya es un certificado de algo. Pero a pesar de eso, también medios considerados responsables pueden tropezar en algún momento, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que has dicho es importante, porque yo muchas veces me he sorprendido de gente que yo pensaba con criterio, con 2 dedos de frente, que como hace rato dijiste, tú pisa el palito, o sea, es increíble, ¿no? Pero esa es una realidad, es lo que está pasando realmente. Beatriz, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo enfrentamos este fenómeno?
Creo que contarle a la gente y reflexionar a la gente las consecuencias que puede traer la desinformación es muy importante. En India, el 2018, 20 personas fueron linchadas por una fake news. Salió fotografías de una película que se utilizó para reflexionar sobre el cuidado a los niños para evitar la trata y tráfico de personas, y esas imágenes se subieron para simular que se estaba secuestrando a personas, a niños. 20 personas fueron linchadas. En ese momento, el gobierno indio decidió llamar a la reflexión y comenzar una campaña en torno a la importancia de verificar la importancia de verificar si esa noticia es verdadera o falsa. Nos pasa en chiquitito, en otro formato, se podría decir, o en otra plataforma, pero un poco más visible, en la ciudad del Alto, en Potosí o en otras circunstancias, cuando el boca a boca dice, aquel es desconocido, es ratero, ¿no? ¿Y cuántas veces ha pasado de que los han linchado y los han asesinado sin ni siquiera ser culpables, siendo personas que circunstancialmente estaban en el lugar? Creo que la reflexión es muy importante en todo nivel. Y además de la reflexión va de la mano de la educación, ¿no es cierto? Creo que hay que hacer hincapié en ese tema porque la educación digital y la educación formal tiene que subir de calidad. Yo creo que ese es un compromiso estatal y de todos los niveles del Estado, un compromiso que debería ser una especie de alianza que se trabaje a un máximo nivel. Otra segunda idea es constituir una red de periodistas. A mí me extraña que solo sean 2 instancias y con Página 7.3, después de haber ganado, entiendo, un concurso internacional, que sean quienes posteen falso, noticia falsa, noticia engañosa. Debería haber una especie de red de periodistas que nos ayudemos entre nosotros a difundir desde nuestros perfiles que es falso. Es muy importante aquello, porque los periodistas con el trabajo que realizamos generamos credibilidad y generamos la posibilidad de inferir, de también llenar de alguna manera ciertos vacíos en caminos, para abrir caminos. Si lo ha dicho ella o lo ha dicho él y son gente que están en medios de comunicación que verifican y que certifican, nos puede ayudar a que bajemos este nivel de desinformación. Pese a que hagamos esto, mientras no hayan interés, mientras no se desprendan los intereses políticos de búsqueda de poder, va a ser un poco complicado que aún podamos batallar en este tema. Gracias, Beatriz. Yo voy a cerrar este conversatorio con 3 ideas fuerza que he ido anotando a lo largo de la charla, ¿no? La primera, que recoge prácticamente lo que todos ustedes han dicho, que es el interés político nocivo, dañino, que está detrás de la producción y circulación de desinformaciones. Es algo que existe y que es real y que lo hemos vivido en Bolivia, lo estamos viviendo y por lo que ustedes han analizado, lo vamos a seguir viviendo en los próximos años, ¿no? Porque es un fenómeno creciente por el tema del acceso a los dispositivos móviles y al Internet. Esa es la primera idea fuerza que quiero dejar, constatada, recogiendo lo que ustedes han manifestado. La segunda es que tenemos un problema de educación bastante fuerte, ¿no? Que no solamente el tema de académico en las universidades, sino que, como lo bien decía, Puka decía Maggie, esto tiene que ir más a chicos, a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, que esto que tienen en la mano las 24 horas del día, ¿no? 24/7, es también un arma de doble filo, ¿no? Que hay que aprender a manejar el contenido que nos llega a partir de, que nos llega a través de redes sociales y a través de estos dispositivos. Y por último, quiero rescatar lo que creo que en general es la idea de todos, que para combatir este mal, este fenómeno tan nocivo, se tienen que organizar redes, ¿no? Tenemos que organizar redes, tenemos que organizar conjuntos de profesionales, actividades que lleguen con esta información a la mayor cantidad de gente que se pueda, que sea posible. Espero haber recogido con estas 3 ideas fuerzas lo que ustedes han manifestado esta noche. Les quedo realmente muy agradecida, Ivana Torrico, Puka Reyes Villa, Maggie Talavera, Beatriz Cahuasta, agradecidísima, honrada de haber podido moderar este conversatorio.
ojalá que pueda repetirse la experiencia. Y igualmente agradecerte a ti, Roxana, que estás ahorita detrás de las bambalinas, por haber organizado este evento que en este momento especial, en esta coyuntura de nuestro país, es realmente una necesidad. Gracias, Roxana. Ana, querida, pero quedó cortingo el tiempo, ¿no? Nosotros que somos parlanchines, Nietzsche, que me he quedado con ganas, pero está bonito porque si uno está esperando la segunda ronda, solamente para decirles, pillé el detalle del país, Taiwán. Taiwán es el que está viviendo la experiencia de la alfabetización mediática desde 2017. Bueno, muchísimas gracias Maggie, Beatriz, Ivana, Puca y Ana Rosa. Realmente para nosotros este ha sido un espacio de lujo. La Fundación se siente muy honrada porque es un tema que definitivamente en términos de espacio sabemos que requiere mucho más. Esta es nuestra primera, podríamos decir, nuestro primer granito de arena. La intención de la Fundación es profundizar, abordar esta temática con mucha más, podríamos decir, incluso profundidad y con cierta frecuencia, porque creemos, precisamente por el nombre que tenemos, que es Fundación Educar para la Vida, que tenemos que empezar ahí, ¿no? Ahí, en esa educación integral del ser humano, desde pequeños, y creo que nunca vamos a terminar de aprender hasta el día en el que el de arriba nos llame y nos diga, pues, ok, ya te toca irte para el otro lado, ¿no? Entonces, en esa... no vaya a ser noticia falsa. No. Yo creo que en ese transitar por la vida, pues uno tiene que aprender y a desaprender ciertas conductas. Entonces, yo creo que a nosotros nos ha tocado ver esto de cerca como fundación, de manera particular también, como la desinformación, pues, más allá de mediar el tema institucional, podríamos decir de instituciones estatales, instituciones privadas, instituciones públicas, va más allá y lo que hace es mediar la dignidad de la persona, del ser humano. Y es ahí donde precisamente lo que decía Ivana, ¿no? Se está empezando a fomentar el odio, la división, la polarización. Estamos hablando de seres humanos, o sea, no puede ser que nosotros como bolivianos, que nuestra mayor riqueza es precisamente nuestra diversidad étnica y cultural, esa tenga que ser en este momento nuestra mayor, podríamos decir, situación en términos de que nos está dividiendo y polarizando. O sea, no le estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo a leer esa importancia, podríamos decir, de esa fortaleza que tenemos como país, como Estado. Entonces, es ahí que creo que el trabajo que nos toca hacer a todos desde el lugar en el que nos encontremos, pues es precisamente empezar en un trabajo de concientización y en un trabajo principalmente de recuperar valores y tratar de que impere el sentido común. Yo creo que si trabajamos en eso, donde sea el sentido común, que no se disfrace de lo que viene a ser la manipulación, porque es esto, ¿no? Lamentablemente estamos viendo eso, y lo hemos visto no solamente en nuestras autoridades a nivel nacional y a niveles locales y también de gobernación, pues somos nosotros los ciudadanos que tenemos que empezar también a tomar conciencia que estamos perdiendo nuestro sentido común y estamos siendo muy críticos, pero para nada autocríticos. O sea, no estamos aprendiendo tampoco a comprender qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos. O sea, yo creo que ahí también tiene que empezar una tarea muy fuerte de empezar a hacer una autorreflexión y una autocrítica, una sana autocrítica de qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien. Entonces, desde ese punto de vista también es importante, yo creo que trabajemos para que podamos, pues, difundir información, en este caso, que no tienda a la manipulación, que no tienda a la desinformación, esa mediática que nos está haciendo tanto daño y que pues puede llegar a ocasionar desastres, y más aún ahora que estamos en una época postelectoral pues tan sensible. Nuevamente, muchísimas gracias. Sé que esta es su casa ahora, los vamos a secuestrar siempre. Gracias de nuevo, Puca, gracias Ivana, gracias Anita. Maggie, muchísimas gracias, Beatriz, lo propio. Estamos entonces en una próxima oportunidad y pues a todos nuestros seguidores, nosotros vamos a subir este conversatorio a las redes. Agradecerles también
por el tiempo que le dan, por la dedicación que le dan a la fundación, porque sabemos que los que nos siguen son los que nos piden los temas también y están interesados en que se aborden este tipo de temáticas. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Un Gracias. abrazo de Gracias, 32 chao, grados, la Cruz de la Gracias. Sierra para todos. Desde Chao, chao. Alemania por acá. Gracias, muchas gracias.